Noticias 24. Lo hemos estado comentando, la inflación de julio anotó una variación de 0,4%, acumulando un incremento de 2,5% en lo que va del año. Mientras tanto, el IPC a 12 meses se ubicó en 6,5%. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Buena noticia o no? Porque depende cómo uno mire el prisma. Sí. A ver, en términos generales yo la considero buena noticia, porque siempre que vemos que la inflación en términos anuales está bajando, y está bajando de manera importante, es una buena noticia. Ahora, si uno va al detalle, probablemente se queda con un poco de sabor a poco, porque esperábamos que el IPC fuera un poquito menos del 0,4 que vimos hoy día. Claro. Pero en términos, yo diría, generales, en la visión del año, es una buena noticia, de todas maneras, Nicolás. Ahora, recordando un poco lo que decía el ministro Marcel, de alguna manera también, si lo vemos desde lo positivo, y son números que nos teníamos acostumbrados anteriormente, 0,4, 0,2, o sea, eran bastante normales, se podría decir, en términos de inflación. Pero el ministro Marcel decía, se va concretando esta proyección de llegar a un 4% de inflación. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Con las cifras esta y las anteriores que se han dado en términos de IPC? A ver, yo creo que hay una posibilidad, yo le asignaría un rango menor al 50% de probabilidades de llegar a un 4% de inflación en 2023 a fin de año. Ya. Creo que podemos estar un poquito más cerca del 5%, algo por debajo quizás, pero más cerca del 5%. Pero eso significa de todas maneras una ganancia en reducción de la inflación de manera notable. Hay que considerar que a fin del año pasado estábamos, ¿verdad?, muy por sobre 2 dígitos. Estamos prácticamente en un tercio de lo que estábamos el año pasado, y creo que eso ya en sí mismo es una buena noticia. No vamos a converger tan rápido hacia el 4, creo yo, pero desde luego que hemos ido teniendo ahorros de inflaciones cada vez mes a mes, y eso sin duda, concuerdo con Marcel, es una buena noticia. Uh-huh. Ahora, dentro de los componentes hay efectos estacionales o no, alimentos, bebidas no alcohólicas son los que suben más, digamos, pero dentro de este punto viene agosto, septiembre, que está caracterizado por ser un mes de inflaciones importantes o de alzas de precios importantes. ¿Podríamos tener futuras informes de IPC que vayan cambiando un poco esta dinámica de la desaceleración? Mira, yo creo que siempre vamos a tener que esperar que algún mes nos sorprenda, y nos sorprenda negativamente. Sobre todo si pensamos que en las últimas 3 semanas hemos tenido, por ejemplo, un alza en el tipo de cambio que nos ha sorprendido a todos, ¿verdad? Es decir, de niveles a fines de junio en torno a los 800 pesos, hoy día estamos por sobre los 860 pesos, y la verdad es que, en mi opinión, es posible que todavía sigamos algunos pesos más arriba. Las circunstancias mundiales y las características propias de la desaceleración y la baja de tasa en la economía local han llevado a esto, explicable, el tipo de cambio más arriba, pero esto va a incidir muy probablemente en la inflación de agosto, y con mucha probabilidad también en la de septiembre. El tipo de cambio se va a mantener, creo yo, alto por un tiempo. Eso nos va a pegar el próximo mes todavía de inflación, considerando que septiembre es un mes también inflacionario, como tú decías. Claro, porque finalmente es más variable y poco predictible lo que sucede con el dólar. Y es bueno también explicar por qué el tipo de cambio puede impactar en la inflación, finalmente por los productos importados, por lo que son los recursos. Ahí hay un tema que lamentablemente se indexa a la moneda norteamericana, podríamos decir. Bueno, claro, hay que pensar que de lo que consumimos, de la canasta de inflación, que es sobre la cual se mide el alza de los precios, ¿verdad?, el IPC, que finalmente nos da este número de aumento o disminución de la inflación mensualmente, y además de lo que depende la variación de la UEF en el mes siguiente, está muy influenciada por lo que sea el aumento o disminución del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque muchos productos que están medidos allí provienen del extranjero y provienen entonces a un precio internacional que, llevado a pesos chilenos, cuando queremos gastar en pesos chilenos, evidentemente que está influenciado por el tipo de cambio. Claro, por ejemplo, las bencinas de partida. Claro, las bencinas de partida, ya vimos un ajuste, ¿verdad?, en las bencinas. Ahora hay que considerar que las bencinas o en los combustibles tenemos un mecanismo de estabilización que no deja, ¿verdad?, variar los combustibles tal cual podrían ser la variación que debería tener sin ese mecanismo. Pero, por ejemplo, desde luego
bienes durables que provienen del extranjero, automóviles, ¿verdad? Línea blanca, maquinaria, muchos bienes que provienen del extranjero, todos provienen a costo de insumos importados, se multiplican por el tipo de cambio, con un tipo de cambio más alto, vamos a tener muy probablemente un efecto sobre inflación. Claudio, cuando nos tocó hablar varias veces sobre el tema de la inflación y teníamos una inflación anualizada sobre los 2 dígitos, eso ha ido cambiando y es una situación concreta en términos de que ha habido un escenario donde cede la inflación, falta, pero cede. Habían aspectos locales, pero también aspectos internacionales. ¿Cómo está la situación inflacionaria a nivel mundial? Porque también se ha visto de alguna manera, salvo contadas excepciones o un país u otro, que eso ha sido la tónica también, ¿no? Sí, el año 2023, Nicolás, ha sido un año de reducción en la inflación en general, ¿ah? Después de unos pics muy altos de inflación sobre, ¿verdad? En los 2 dígitos, digamos, sobre el 10% en muchos países que no estaban acostumbrados, entre ellos Chile, no estábamos acostumbrados a tener inflaciones de ese nivel. Este año ha sido de desinflación, podríamos decir, o sea, de Claro. bajar recurrentemente la inflación. El punto es que en muchos países en Europa, por ejemplo, esto es muy claro, la desinflación ha provenido de los costos energéticos que se han venido abajo, ¿verdad? En el contexto de que las grandes tensiones de la guerra ruso-ucrania disminuyeron un buen tiempo durante el 2023, ahora han recrudecido en algo, y eso llevó a que las tensiones sobre el precio de la energía bajara, y evidentemente que eso relaja mucho la inflación en el mundo. En el caso chileno, es un poco distinto porque la inflación que se nos ha ido quedando, una inflación que proviene de la estructura de los precios en términos más generales, no solamente lo que proviene de la energía, ¿ah? Porque como tenemos este mecanismo de estabilización, nosotros no vemos una desinflación muy grande o una inflación muy grande producto de la energía o de los cambios en los precios de los combustibles, ¿verdad? Por tanto, nuestra inflación proviene de una, podríamos decir, inflación más estructural. Pero esa ha ido cediendo también. Hay que ser justos, ha ido cediendo también y evidentemente hoy día vemos una inflación más baja que proviene de tener una estructura de precios más baja que el 2023. Una tendencia que se concreta dentro de lo que eran las proyecciones del Banco Central, y quiero ir justamente a ese punto, en términos de la política monetaria, ya tuvimos en la reunión anterior del Consejo del Banco Central el primer cambio, digamos, desde hace buen tiempo, varios meses, en términos de la tasa de interés, caer de los 11,25% que se había mantenido. Ahora, con estos datos inflacionarios, recordando que justamente va a eso la política monetaria, a mantener en números sanos, podríamos decir, la inflación, ¿tú crees que se va consolidando también lo que es la proyección en términos de que siga cayendo la tasa de interés del Banco Central? Sin lugar a dudas, la tasa de interés tiene que seguir cayendo, ¿eh? Yo creo que, Nicolás, no hay otro camino para el Banco Central, a menos que algo muy, muy fuera de la norma ocurriera, que llevara a un punto de inflexión y un cambio de tendencia muy brusco de la inflación. Todas las variables hoy día apuntan a que el Banco Central debería bajar todavía por lo menos unas 2 veces más, si no 3, la tasa de interés Claro. de aquí a De diciembre. las tres Lo oportunidades, que de las tres chances realmente o para abajo. reuniones que tiene aquí a fin de año, digamos. Yo creo que en cada una de esas reuniones vamos a ver cambios y disminuciones de la tasa de interés y deberíamos llegar a TPM, la tasa de política monetaria, que es la señal que el Banco Central anuncia después de sus reuniones. Deberíamos verla convergiendo probablemente a un 8% o tal vez un poquito menos, ¿eh? De otra manera nos quedaríamos con tasas demasiado altas para una actividad que está absolutamente ralentizada, una inversión que está muy deprimida y precios que ya están cediendo y como te decía que en su estructura ya parecen estar convergiendo los rangos más razonables de largo plazo. A tu juicio, Claudio, el momento que decidió el Consejo del Banco Central bajar la TPM, la tasa de política monetaria, ¿fue el correcto o podría haber sido antes? Esto siempre es una discusión, finalmente lo importante es que se concrete, se concretó, pero podría haber sido antes, daban de alguna manera los parámetros, como por ejemplo la inflación y otros, la posibilidad de haberse adelantado en este tema, a tu juicio. Bueno, en mi opinión, el central actuó un poco tarde, ¿ah? Yo esperaba una baja en la tasa de política monetaria a lo menos un par de reuniones antes, quizás no en la agresividad que vimos Claro. en esta última fase, no de 100 puntos, pero a lo mejor sí 25, 50 puntos para comenzar a dar una señal de tendencia hacia abajo que hubiese relajado en algo. Claro, más allá del efecto Eh, financiero, el efecto señal en términos de la decisión y la proyección que tenía el banco, ¿no?
Exacto, que es muy importante porque va delineando un camino del Banco Central que le da al sector real, a las empresas, ¿verdad?, a las personas, la sensación de que el costo de financiamiento se va a empezar a abaratar y con ello las decisiones cambian. En mi opinión, el Banco Central esperó más de la cuenta y esperamos, y yo creo que no va a ser así, va a poder hacer converger la inflación hacia abajo en un contexto de no dañar demasiado la actividad, pero en mi opinión debió haber bajado antes para quizá haber evitado, ¿verdad?, la disminución de actividad y de inversión que estamos viendo en estos meses. Claro, ¿cómo confluye lo que es la inflación, la actividad y la inversión? Muchos podrían decir, claro, son caminos en paralelo, pero terminan siendo, no sé, un causa-efecto, podríamos decir, pero están enmarcados dentro de la situación macroeconómica. Por ejemplo, en términos de esperar que el Banco Central baje la tasa de interés cuando su objetivo es la inflación, pero finalmente porque también la actividad está siendo resentida por esta situación de precio y menor acceso al financiamiento. Ahí confluyen también en ese punto. Sí, a ver, la inflación es un fenómeno que proviene de otro, ¿verdad? De algo que está ocurriendo en la realidad, que es básicamente cuál es el nivel de equilibrio o desequilibrio entre oferta total de bienes y servicios en la economía respecto de la demanda total de bienes y servicios en la economía. Si la demanda está demasiado alta y mucho más grande que la cantidad de bienes disponibles y servicios en la economía, entonces los precios empiezan a ser presionados hacia arriba. Y allí la inflación entonces empieza a subir. ¿Qué es lo que vimos el año pasado? ¿Qué es lo que vimos en 2021? Lo que vimos en la segunda parte de 2020, ¿verdad? Con la gran cantidad de recursos líquidos que la gente tenía disponible. Entonces el Banco Central ahí se ve forzado a tener que dar una señal de que necesita restringir la economía, la demanda, sobre todo para que se ajuste de nuevo, baje, hasta el nivel de la oferta de bienes y servicios que hay disponible. Eso es lo que ha ido haciendo, eso ha ido convergiendo, pero en la medida en que se ajusta mucho, y que es lo que mi crítica al Banco Central tal vez, en la medida en que se mantiene una tasa de interés muy alta, restringe demasiado la demanda, entonces la gente que produce dice, la demanda va a estar deprimida, produzco menos. Y allí entonces la producción también cae. Si el Banco Central no tiene el fine tuning, digamos, la sintonía fina de hacer eso con mucha claridad, puede generar algún grado de rezago en la inversión de las empresas, por ejemplo. Sí, y tiene que ver ahí con el financiamiento. Y te hago la pregunta, me imagino que es variable, pero ¿cuál es el efecto en términos de tiempo o rezago que puede existir entre la decisión de bajar la tasa de interés y que esto se traduzca en tasas más convenientes o un acceso más amplio de lo que puede ser el financiamiento, no solamente para las personas en crédito, sino también para las empresas? Eso es un efecto que no es inmediato desde la decisión de bajar la tasa. No, no es inmediato, no es inmediato. Eso está extensamente estudiado en la literatura financiera y económica, Nicolás. Normalmente ocurre con un rezago que no es menor a 6 meses. Claro. Entre 6 y 9 meses podemos ver los efectos de una baja en la tasa de política monetaria, excepto en situaciones excepcionales. En ciertas situaciones excepcionales, como por ejemplo cuando hay grandes crisis financieras, como la de Estados Unidos a fines de la década, de la primera década de este siglo, ¿cierto? En 2008, donde se bajaba y se bajaba la tasa, sin embargo la gente no respondía consumiendo. Eso es lo que se llama normalmente la trampa de liquidez, es decir, hay una trampa allí en donde la gente, aunque le entreguen liquidez, no consume. Eso tiene que ver mucho con las expectativas, que creo que no está en este caso en Chile todavía. Es decir, las expectativas en Chile todavía pueden responder más rápido a lo que es la tasa del Banco Central y la baja que vimos en el último tiempo. Por lo tanto, creo que de aquí a un semestre más podemos empezar a ver un impulso producto de estas tasas de interés más bajas que el Banco Central nos va a estar anunciando en estos meses. Claro, porque finalmente los efectos prácticos, digamos, quizás más palpables para los ciudadanos van a ser a partir ya del próximo año, pero esto es todo un proceso. Absolutamente, y tiene mucho que ver con las decisiones que durante todo este año se han planteado por parte de las personas y de las empresas respecto de su patrón de consumo y de inversión. Como las tasas de interés han estado altas, entonces la gente comienza a pensar que es mejor guardar el dinero, las personas y las empresas, y eventualmente no ponerlo en movimiento todavía. ¿Por qué? Porque un depósito a plazo, por ejemplo, entrega una tasa de interés que no voy a ver de nuevo muy pronto. Por lo tanto, me restringo en mi decisión de gastar o de invertir y prefiero entonces mantener ese dinero sin movimiento. Cuando las tasas comienzan a bajar, lo que vamos a ver es que probablemente esa decisión va a cambiar y con ello las personas van a empezar a ver costos de financiamiento más bajos
y eventualmente las empresas van a empezar a invertir entonces y a tomar decisiones de inversión, pero creo que hacia el próximo año definitivamente lo vamos a ver más claro. Claro, porque de hecho yo estaba viendo esta semana también la encuesta de percepción de negocios que hace el Banco Central a la empresa y claro, han cambiado los parámetros, pero siguiendo la tendencia. O sea, cuando preguntan por financiamiento, sí, sigue siendo restrictivo, pero se ve un poquito más de apertura por parte de las instituciones financieras para financiarse. Y también en términos de la perspectiva económica, sí estamos menos peor de lo que estábamos, pero podríamos estar mejor, digamos. Es como vienen en el medio, ¿no? Estamos en una línea muy delgadita, Tanteando. Nicolás, diría yo, en donde todavía estamos con una percepción general negativa, pero en el margen, en lo que llamamos normalmente en el margen. Es decir, en el último dato, probablemente las personas y las empresas, dada esta baja de tasa del Banco Central y la posible flexibilización monetaria que viene en adelante, están viendo que hay un camino de menor costo de financiamiento futuro y eso evidentemente que puede cambiar las decisiones. Pero todavía estamos en un ambiente en donde vemos que el 2023 va a terminar siendo un año negativo y por tanto las decisiones que probablemente estas bajas de tasa pueden gobernar son más bien de las de 2024. Claro, con un Y no las de 2024 que 2023. igual con un crecimiento, por lo menos en las proyecciones, bajo, digamos, en comparación a años anteriores, ya pre-estallido social, prepandemia, digamos. O sea, lentito. Sí, definitivamente no somos lo que fuimos. Hay que recordar que en los años 90 crecimos a una tasa de 7,5% promedio anual durante 10 años. Cabría preguntarse, bueno, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos mantenido ese tren de crecimiento? Bueno, seríamos una economía desarrollada hoy día. Esa es la respuesta fácil. No tenemos eso, durante los últimos 20 años no hemos tenido eso. Por ahí tuvimos 4 o 5 años de crecimiento en torno a un 5,5%, que es una muy buena tasa de crecimiento, deberíamos tratar de retomar eso, pero el problema que tenemos, Nicolás, es que tenemos un producto potencial, tenemos una capacidad de crecer que ha sido dañada por lo que nos ha ocurrido en los últimos años. Por lo tanto, nuestra capacidad de crecer en el corto plazo tampoco es tan alta, sin crear inflación. Si queremos crecer al 5 o al 6%, no somos capaces de crear oferta de bienes y servicios a esa tasa. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en pensar que en realidad vamos a crecer a un 3, a un 2,5, a un 3%, que son tasas moderadas para lo que solíamos crecer, pero tenemos que volver a crecer. Y eso ya puede ser una buena noticia. Claudio González, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, Claudio. Que esté muy bien. No, a ustedes, Nicolás, por la invitación. Un abrazo, chao.